Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ahí en el país donde te encuentres. Que el Señor los bendiga grandemente. Desde Costa Rica, Heredia Libertad Radio, les habla su servidor, Henry Galde, y hoy les voy a compartir un pequeño tema que se llama Una conciencia limpia delante de Dios. Un pequeño sermón que va a ser de mucha ayuda para nosotros y nos vamos a edificar en la palabra del Señor, porque el Señor quiere que andemos verdaderamente con una conciencia limpia delante de Él. Y la Biblia define la conciencia como la capacidad que Dios otorgó al ser humano para discernir entre el bien y el mal. Es una guía interna que permite evaluar nuestras acciones y decisiones a la luz de los mandamientos divinos, ayudándonos a vivir en comunión con Dios. Además, la conciencia permite a las personas juzgarse a sí mismas y reflexionar sobre su integridad moral. En resumen, la conciencia es fundamental para mantener una relación sincera con Dios y actuar conforme a su voluntad. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. En este día, Padre, reconocemos tu grandeza, que solamente tú eres Dios, merecedor de toda alabanza, gloria y honra. A ti nos dirigimos en este día, Señor, reconociendo nuestros pecados, pidiéndote perdón por cada uno de ellos, esperando, Señor, poder expresar tu amor a muchas personas para que no se cumpla en nosotros lo que dice tu palabra, que en el fin de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Oramos, Señor, por las personas que necesitan de tu ayuda, aquellos que están desvalidos, que están en pobreza, Señor, que hoy amanecieron sin comer, que nosotros como cristianos mostremos tu amor en el mundo y suplamos las necesidades de nuestros hermanos. Te damos gracias por tu palabra, que es verdad, porque tu palabra verdaderamente es verdad y es vida. Hoy te pedimos que nos hables, que nos muestres la importancia de vivir con una conciencia limpia delante de ti y de los hombres. Que la sangre de Cristo nos purifique y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Todos tenemos, hermanos, una conciencia, que es esa voz interna que nos acusa o nos defiende según nuestras acciones. El problema es que muchas veces la conciencia se puede cauterizar. La persona, aquella que ya no siente nada, no le duele nada, ni se asusta, ni piensa en lo que está por venir. Y primera Timoteo 4:2 nos dice que endurecer o ensuciar con pecado y engaño por la hipocresía de mentirosos. Dice que teniendo cauterizada la conciencia, harán cosas como esta. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero muchas personas hoy no conocen la verdad, por eso están esclavizados, por eso están en pequeñas cárceles donde no pueden salir por más que se esfuercen. Porque Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué, hermanos? De toda falsa doctrina que ustedes han escuchado y que los tienen ahí paralizados como la serpiente. Como cuando el conejo ve a la serpiente, se paraliza. Así están los hermanos cuando no conocen las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio, que están paralizados. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en Cristo es posible vivir con una conciencia limpia, que trae paz con Dios y firmeza en la fe. Las citas bíblicas que hoy voy a mencionar nos revelan el camino hacia una conciencia purificada, no por obras humanas, sino por la sangre de Cristo, la fe sincera y la permanencia en la palabra.
Entonces, la conciencia limpia nace de la verdad del Evangelio. Ahí es donde empieza, hermanos, la conciencia limpia. De la verdad del Evangelio. Y no hay otra verdad, solo una verdad ahí, que es la palabra de Dios. 2 Corintios 4, del 1 al 2, nos dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí Pablo dice que no andaban con engaños ni adulterando la palabra. Una conciencia limpia no necesita apariencias ni manipulaciones. Y hoy, hermano precioso que me escucha, es muy común que los mercaderes del Evangelio anden adulterando la palabra de Dios con fines de enriquecimiento y para beneficio propio, lógico, ¿verdad? Entonces le quitan un poquito por allá y le meten otro poquito por allá. Y si usted no es como los hermanos de Berea, que va a las escrituras para saber si que todo lo que le dicen es cierto, entonces usted va a tomar todo viento falso de doctrina como una verdad, pero no es así. Por eso tenemos que meternos en la palabra. Aquí Pablo nos dice, ni adulterando la palabra. Entonces, una conciencia limpia no es de apariencias ni de manipulaciones. Por ejemplo, un espejo sucio no refleja bien la imagen. Ustedes han visto cuando van al baño y el espejo está lleno como de humo. Hay que pasar una toalla, limpiarlo para que quede limpio, podemos vernos bien en el espejo para peinarnos, y no refleja bien nuestra imagen. Así también una conciencia contaminada distorsiona la verdad. Pero cuando la conciencia es limpia, reflejamos a Cristo por su apariencia. Eso es el testimonio que nosotros podemos dar a la humanidad. Cristo viviendo en nosotros. Somos luz y no tinieblas. Si en la iglesia nos ven como somos, en nuestros hogares tenemos que ser iguales, en nuestro vecindario igual, donde andemos igual, donde pisen nuestros pies y pongamos nuestras manos, tiene que haber bendición, y todo espíritu inmundo tiene que salir huyendo, porque somos hijos de Dios. Él anda con nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Como creyentes debemos vivir y predicar con honestidad, sin torcer la palabra, porque la conciencia limpia se forma en la verdad, y la verdad es, antes lo dije, la palabra de Dios, que santifica y también además purifica. ¿Y cómo purifica la palabra de Dios? Obedeciendo a la verdad. Es la única forma que nosotros somos purificados, en obediencia a la palabra de Dios. Pero ¿qué nos motiva a nosotros a cuidar la conciencia? Pues la respuesta es simple: el temor del Señor. Así es como verdaderamente se edifica la iglesia, andando en el temor del Señor. Eso lo dice Hechos 9:31. Y además dice que las iglesias, en plural, decía ahí, se edificaban andando en el temor del Señor. Y dice que el Espíritu Santo las fortalecía y las hacía crecer. Y aquí tenemos una cita que nos dice, 2 Corintios 5:11, nos motiva a cuidar la conciencia, y dice esta cita bíblica así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo dice, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres.
Pero si usted no conoce el temor del Señor, ¿cómo los va a persuadir? Es imposible. La conciencia limpia no es pasiva. Quien teme a Dios hace lo siguiente: advierte, enseña y además de eso llama al arrepentimiento. Llama a que las personas acepten a Jesús como su único y suficiente Salvador. Porque les voy a decir algo aquí que ustedes ya saben: sin Cristo no hay salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es así de fácil. Por eso en Apocalipsis 3:20 el Señor dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Entonces tenemos que hacerles invitación al Señor a que entre a morar en nuestros corazones. El verdadero templo de Dios somos nosotros. 1 Corintios 3:16 lo dice. ¿No sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? Entonces invitemos al Señor. Él es un caballero y no va a entrar en nosotros si no le invitamos. Pero tenemos, antes que eso, arrepentirnos, confesar nuestros pecados y convertirnos a una nueva vida, como dice 2 Corintios 5:17. Estamos en Cristo y nuevas criaturas somos. Nuevas criaturas, ¿por qué? Porque ya no vamos a ser dominados por el pecado. Vamos a andar con una conciencia limpia, caminando en la verdad. Una conciencia sana no se conforma con estar bien yo y los demás, sino que busca advertir a otros del juicio que viene, del juicio venidero. Y hay de los que no se arrepienten y los que permanecen en sus inmundicias, en sus pecados, y creen que lo de Cristo viene pronto. Es una mentira, pero eso es una realidad. Ya estamos a las puertas. Cristo puede venir en cualquier momento, puede venir hoy, mañana, dentro de una semana, pero las señales ya se están dando. Los dolores de parto hace rato comenzaron, y lo que nos espera no es jugando. Esto lo decía un predicador allá en Pueblo Nuevo de Cutris, creo que se llama hermano Mario, el pastor Ramiro también. Lo que nos espera no es jugando, tenemos que estar preparados. De hecho, este mensaje viene porque lo escuché de uno de ellos y me pareció muy interesante compartirlo con ustedes, hermanos. La oración y la fe sincera sostienen una buena conciencia. Una buena conciencia es sostenida por una oración de fe sincera. 2 Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Hay personas que solamente oran en la mañana y se les olvida en la noche. Oran en la noche y no oran en la mañana. Pero Sadrach, Mesach y Abednego oraban 3 veces al día. Y nosotros tenemos que estar así. En cada paso que damos, nuestros pensamientos tienen que estar en Cristo Jesús, en oración, a toda hora, a todo momento. Entonces Pablo oraba con una conciencia limpia, con limpia conciencia, pues. Dice 1 Timoteo 1:4-5: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El fin del mandamiento es amor nacido de corazón limpio, conciencia y fe no fingida. Bueno, ¿qué decir de esto? Porque algunos en las iglesias fingen su fe. Ahí llegan y se van de espaldas
pero cuando llegan a la casa le están gritando a sus hijos, a la esposa la están regañando, hacen el tono de voz, se les olvida que son cristianos, entonces están fingiendo la fe. Y qué feo, hermanos, porque nosotros no podemos ser tibios, tenemos que ser de una sola naturaleza, o somos o no somos. No podemos tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. A los tibios dice que él vomitará de su boca. Y les cuento que una vomitada no huele nada bien. En otras palabras, yo creo que no la quiere ni el diablo ni la quiere Dios. Así que, hermanos, pongan sus barbas en remojo, revísense cada uno en su conciencia cómo está en este momento con su familia, su esposa y sus hijos. No lleguen a aparentar a la iglesia lo que no son. Y si llegan y están en esa condición, pues agarren la palabra de Dios, guárdenla en su corazón y trate de cambiar su vida en arrepentimiento sincero para que limpie su conciencia. Es como un motor. En los motores ustedes saben que funcionan con aceite limpio. ¿Qué pasa si ese aceite se contamina? El motor se daña, así sencillamente. Va a arrancar, pero se va a trabar ese motor. Así la fe y la conciencia, si la fe es fingida o la conciencia sucia, la vida espiritual se arruina. ¿Entendieron eso? Una vida espiritual arruinada por tener una fe fingida. Entonces oremos constantemente, orar sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5:17, con fe genuina, no de apariencia. ¿Para qué? Para mantener nuestro corazón limpio, nuestra conciencia limpia. Pero también dice que la esperanza eterna fortalece la conciencia. Hechos 24:15-16. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo afirma aquí que su esperanza en la resurrección lo impulsa a mantener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Esa esperanza de resurrección en lo personal es lo que me hace a mí caminar con los ojos como Moisés, puestos los ojos como en el invisible, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, porque tengo esa esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Entonces aquí Pablo nos impulsa a mantener siempre una conciencia sin ofensa a Dios y a los hombres. Cuando vivimos con la mirada puesta en la eternidad, nos cuidamos cómo hablamos, cómo actuamos y cómo tratamos a los demás. Esos son los frutos del Espíritu. Eso es cuando un cristiano verdaderamente ha sido transformado por el poder de Dios, por la palabra, que se va a cuidar de cómo habla. Dice en el libro de los Efesios, creo que es capítulo 4, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para vuestra edificación. Imagínate que tenemos que cuidar nuestro modo de hablar. Y otra cosa que tiene que ver con el tema es que la sangre de Cristo purifica lo que la ley no pudo. Y ahí nos vamos a ir a Hebreos 9, 13, 14. Esta cita dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de los animales purificaba lo externo, pero la sangre de Jesús limpia nuestras conciencias. Vea qué maravilla. En Hebreos 10:22 la palabra nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Ahora, gracias a Cristo, nos acercamos con corazón sincero y conciencia purificada. Esa agua pura es la palabra de Dios, la única que nos puede limpiar. Corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia. ¿Por qué? Porque hemos tenido mala conciencia. Pero Cristo vino, hizo la obra en nosotros. Ahora nosotros tenemos que andar con una buena conciencia. Que no nos acuse, sino que nos sintamos listos, libres, para, por si acaso Cristo viene, que nos vayamos inmediatamente con Él. O si partimos de esta tierra, morimos, entonces se cumple lo que dice, que si morimos o vivimos, somos de Cristo. Nos da igual el vivir o morir. Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en Gálatas 2:20 decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, entonces, gracias a Cristo nos acercamos con corazón sincero y una conciencia purificada. Ustedes saben que el jabón limpia la ropa por fuera, pero el jabón no puede limpiar la conciencia. Solo la sangre de Cristo lava lo más profundo de nuestro ser. Esta es una comparación, pero hermanos, es así más o menos. El jabón te deja la ropa limpia por fuera, pero ¿cómo estás por dentro? No te puede limpiar la conciencia, solo la sangre de Cristo. No confíes entonces en ritos ni tradiciones, confía en la sangre de Jesús que limpia de todo pecado. Pero ojo hermano, que me está escuchando y que me está viendo, no podemos descuidar nuestra conciencia. El peligro de descuidar la conciencia. 1 Timoteo 1:19. Algunos rechazaron la buena conciencia y naufragaron en la fe. Y dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y eso es lógico. Del rebaño, algunos van a naufragar en la fe. Cuando vienen las pruebas, las dificultades, nos descuidamos, queremos encontrar las soluciones según nuestro parecer, pero no vamos a la fuente, que es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Un barco, un ejemplo, ¿verdad? Un barco puede ser fuerte y grande, pero ¿qué pasa si se rompe su brújula? Está destinado a perderse, no sabe guiarse, no sabe para dónde va. La conciencia es como esa brújula espiritual. Si la ignoramos, fracasamos. Si usted no le hace caso a la conciencia que te está diciendo, hermano Henry, esto no es así, vas por mal camino, reubícate, enderézate, vuelve la vista hacia Jesús para que Él te guíe. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esa es nuestra brújula. Jesús es el camino. Nosotros no podemos andar por ese camino que dice Mateo 7, 13, 14. Ese camino, esa puerta ancha, dice, y camino espacioso, donde es muy fácil alargar la mano y tomar todo lo que se llama pecado. Usted lo puede alcanzar muy fácil. Pero está el otro camino, el estrecho. El camino, la puerta estrecha y el camino angosto. Y ese es el camino que nos lleva a la vida eterna. Con dificultad, pero dice que si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Entonces no ignoremos nuestra conciencia. Ojo con ese peligro. No podemos descuidar lo que la conciencia nos dice a nosotros.
Eh, Cuidemos entonces la conciencia escuchando al Espíritu Santo. Las veces que yo he hecho caso y he escuchado la voz del Espíritu Santo, me ha ido muy bien. He escuchado la voz del Espíritu Santo y me ha dicho: llame a tal casa, dígale a esta persona tal cosa, está en peligro. Y he obedecido, y todo lo que el Señor me dijo era cierto. Pero tenemos que tener ese oído educado a la voz de Dios. Y la gloria sea para Él, porque sé que hay personas que Dios las usa en profecía. Y bendito sea Dios, porque todavía existe gente que escucha la voz de Dios audiblemente. Entonces cuidemos la conciencia, escuchando al Espíritu Santo y obedeciendo la palabra. Aprenda, hermano, a ser receptivo a la voz de Dios. El silbo apacible y delicado. Ahí está el Señor. En el silbo apacible y delicado. Pero la palabra de Dios es la que mantiene limpia la conciencia. Es la palabra de Dios la que mantiene limpia la conciencia. Ojo aquí, hermano. Juan 15:3. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La sangre de Cristo nos limpia, pero la palabra de Dios nos mantiene limpios. Y la obediencia a esa palabra nos purifica. Porque acuérdense, hermanos, que la palabra dice que en el cielo nada impuro podrá entrar. Entonces aquí, ojo, alerten sus oídos, porque esto es tremendo, hermano. Ponga atención a estas palabras. Estas son palabras de Dios, está en la Biblia. Usted puede ir a la Biblia y buscar. Yo no le estoy contando nada que no está en la palabra. El creyente se alimenta diariamente de la palabra y vive con la mente renovada y el corazón puro. ¿Para qué? Para enfrentar al mundo, su propia concupiscencia y todos los dardos encendidos que pueda enviar el enemigo. Entonces alimentémonos diariamente de la palabra, porque la palabra de Dios vive y permanece por todos los siglos. Es la misma que instruyó a la iglesia antigua, la misma que instruye hoy. Aleluya, amén. La conciencia limpia no es producto, entonces, hermanos, de rituales, sino del Evangelio de Cristo. Una conciencia limpia se forma en la verdad. Escuchen esto, voy a repetirlo. Una conciencia limpia se forma en la verdad, se sostiene con la oración y la fe sincera, se fortalece con esperanza eterna, se purifica con la sangre de Cristo y se mantiene por la palabra viva. Es un consejo que les doy, usted que me ve y que me está escuchando también. Revisa tu conciencia delante de Dios. Esa conciencia te está acusando, esa conciencia está tranquila. Ven hoy a Cristo, permite que su sangre te limpie y decide caminar cada día en transparencia, fe sincera y obediencia a la palabra. Terminamos, hermanos, este pequeño mensaje. Espero que haya sido de bendición para ustedes y oramos para dar por finalizado. Señor, gracias porque en Cristo podemos tener una conciencia limpia. Solo Él nos puede limpiar, su sangre nos limpia. Perdona nuestras obras muertas, lava nuestro corazón con la sangre de Jesús y haznos permanecer en tu palabra, que nuestra fe sea sincera, nuestro amor sea verdadero y nuestra conciencia irreprensible hasta el día de tu venida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en el próximo programa, Jesús, luz de vida. Que el Señor nos bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones para todos.